¿Ya di fecha o no? No, profe, aún no. Bueno, pero sobre todo lo que quiero es ¿cómo se le dice? Pues explicarles algunas cosas para que hagan bien la práctica. Ya cerrar esta parte de lo del transistor y ya sea que al final de esta clase o al principio de la siguiente ya veamos que pudiéramos pues incluso mejorar muchos de los sistemas eléctricos, pero a base de ¿qué? De la electrónica. Entonces, voy a ver un par, tres, yo creo, pero bueno, cuando menos dos bien vistos del área de la electrónica de potencia, de tal manera que pues se complemente su curso. Y de panzazo voy a ver otro tipo de transistor, pero eso sería al final. Espero me alcance el tiempo, si no, pues ya ni modo, ya nada más se los platicaría al menos, ¿no? ¿Sale? Entonces, la pregunta es la que les hacía originalmente. Primero, bueno, saber que si ya dejé qué fecha para hacer la práctica. Y como no lo he hecho, bueno, pues ahorita la fijamos, qué fecha va a hacer la práctica. Y por otro lado, si ya vimos las dos curvas características del dispositivo, es decir, del transistor bipolar, que una que graficaba y la otra que graficaba. Yo digo que ya las vimos, pero ahorita las voy a redondear para que hagamos la práctica. ¿Cuáles son esas dos curvas? ¿Quién me dice qué se graficaba? ¿Qué contra qué? En la de salida sería el voltaje colector emisor contra la corriente de colector. ¿Es correcto? Y en la de entrada sería el voltaje base emisor contra la corriente de base. Perfecto. Más o menos sin dibujarlas, dime qué se obtiene en cada una de ellas. Más o menos así como las describirías, pues. Más o bueno, menos. De la primera, de la de salida, son curvas, más o menos como si fueran semejando una parábola al principio. Sí. Bueno, para ahí tenemos las tres regiones, la de saturación, la de la de ay, se me fue los otros nombres. Corte y ¿qué más? La otra, la de saturación, la de corte y la zona activa. Eso es. Entonces, ahí esa sería la curva de salida. ¿Y la de entrada? ¿Cuál sería? Y la de entrada, la vimos en dos regiones, en el primero y tercer cuadrante. Eso es. ¿Y qué parece? ¿A qué se parece? Un poco, bueno, mucho más bien esa curva. ¿A qué se parece? Se parece a la gráfica del diodo Zener. Nada más que la diferencia es que la corriente de base emisor es de valores enteros. De 3 volts habíamos fijado. Sí, pero habría que verlo, el tipo de transistor, o sea, no tomarlo como regla, porque pues si agarramos un transistor de potencia, entonces sí se van a sorprender que es otro valor, ¿no? Ahora sí que hay que comprobarlo si tuviéramos esa posibilidad con distintos transistores y ver en qué voltaje es la ruptura Zener, cada uno de ellos, ¿no? De las distintas matrículas y principalmente tipos, porque les digo, hay de baja señal, que es los que estamos manejando nosotros, o de potencia. Entonces son otros valores. Pero bueno, ahorita lo voy a comentar. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es ir platicando, que ya lo hicimos, yo recuerdo que ya lo hice, referente a la práctica ¿cómo se llama? Del laboratorio, pero sobre todo, permítanme, es que tengo una bola de ventanas abiertas, pero sobre todo, enfocarla a que vamos a hacer finalmente la práctica, pues, completa ya, y de esta manera ya concluir este punto, este tema, ¿no? Permítanme un segundito. ¿Dónde está?
Bueno, entonces, si gustan, vamos a ir viendo punto a punto y me van diciendo si ya les quedó claro. Va a llegar un momento en que si se los comente, se los explique, porque me parece que no lo he visto a detalle, para que lo hagan bien la práctica, ¿no? Bien, entonces, ahí va. Esta es una ventana. Aquí está. Bueno, fíjense bien, ahí están los objetivos. Alguien quiero que me los lea los objetivos así de filo y ya nada más los comentamos rapidísimo. A ver, ¿quién me los quiere leer, por favor? Yo los leo. Sí, gracias. Dice, objetivos. El alumno probará el transistor bipolar por medio de un ohmmetro. Obtendrá la ganancia de un transistor bipolar por medio de un probador de transistores y un circuito. Obtendrá el punto de operación del transistor en las zonas de corte, saturación y activa, y obtendrá las curvas características de salida y entrada de un transistor bipolar en configuración emisor común. Perfecto. Eso es los objetivos que se persiguen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues resulta que lo vamos a hacer con los puntos que siguen, que dice el número 1, dice probar el transistor bipolar con un ohmmetro. ¿Eso sí ya quedó claro, compañeros? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuántas mediciones van a hacer ahí? ¿Cuántas mediciones? Para decir, bueno, pues ya probé que el transistor sí es cierto que tiene 2 junturas, bla, bla, bla. ¿Cuántas mediciones serían? 2, ¿no? Ajá, ¿cuáles serían? Vamos a suponer que si fueran 2, ahorita no contabilizo 2, pero bueno, ahí va. ¿Cuáles serían? ¿Qué conectarías? ¿O cómo conectarías al ohmmetro? No podrían ser 3, una que vaya de colector a base, una de base a emisor y una de emisor a colector. Es prueba parcial, fíjate bien lo que dices, es prueba parcial, porque no has demostrado nada. La idea es que cuántas resistencias piensas medir, ese es lo importante. ¿Cuántas puedes? Son una bola de combinaciones y por lo tanto, pues son todas esas resistencias que pediría que midieran y decir, ya estoy seguro cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el qué, el colector. Colector. Entonces sería 2 resistencias, la de base y la de colector. Muy bien. Entonces, el ohmmetro, ¿cómo lo conectarían? Primero, por decir algo, ya alguien lo dijo, pero vamos a ir especificando. ¿Cómo conectarían al ohmmetro? Como una opción, digamos. Una de tantas. Bueno, según yo, profe, ¿Sí? La terminal positiva a la base. Sí. Y ya, ahora sí que depende del emisor o el colector lo que se quiera medir. La terminal negativa y el ohmmetro te tiene que marcar algo. Baja o alta resistencia, así como lo dijiste, roja en la base y negra en el emisor, por ejemplo, para ir cerrando. ¿Qué esperabas medir ahí? ¿Qué esperas medir ahí? ¿Baja o alta? Bueno, si es NPN, sí, si es NPN, porque si es PNP ya bailó. Vamos a comprar un transistor NPN. Por lo tanto, repite, Pablo. ¿Perdón, profe? ¿Baja resistencia o alta? Baja, ¿no? Baja, perfecto. Ya hiciste apenas una, ¿qué? Una combinación. Luego te vas hacia el colector. Si gustas, dejas ahí la terminal roja en la base y te vas al colector. ¿Qué resistencia esperas medir? Igual sería una baja, ¿no? Una baja, perfecto. Pero una de las dos, fíjate bien, una de las dos es más baja. ¿Sí se acuerdan cuál es la que pensamos que va a ser más baja? La de colector, resistencia de colector. A ver, chequenla bien, porque ya no me acuerdo, se me fue la onda. No tiene que ir a mis dibujitos. Se me va, de veras, qué gacho. Pero es la realidad. Alguien que lo tenga anotado, que lo haya anotado por ahí, si no, les digo, ahorita lo consigo. Pero para mí que no lo dijo bien, es al revés, según yo, pero ahorita lo digo. ¿Alguien se acuerda o no? ¿Cuál dijo, profesor? Disculpe. La resistencia, ¿cuál es más baja? ¿La de base emisor o la de base colector? Ya me fijé.
La resistencia base emisor es baja impedancia y la de colector emisor también es baja. Pero la resistencia de base emisor tiene que ser más baja respecto a la resistencia base colector. Es correcto, ya lo dijiste bien. Base emisor es más baja que la base colector, pero no me la crean, chequenlo con el qué, con el ohmmetro, va a decir, ah, sí, cierto, este vale tantos ohms, esta vale tantos ohms, y lo anotan, por favor. ¿Qué tipo de polarización apenas estamos viendo, la directa o la inversa? En estos dos ejemplos. Polarización directa. Directa, apenas vamos en esa. Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué polarización vamos a hacer después? ¿La inversa, profe? La inversa. Entonces, ¿cómo vas a conectar al ómetro? ¿Cómo vas a conectar la terminal es roja y negra para hacer la inversa en ambos casos? Dado que es un NPN, repito, eso sí, no lo hemos perdido, es NPN. Pues sería el mismo caso, nada más que ahora en vez de la terminal positiva de la base sería la terminal positiva del multímetro, en vez de esa sería la terminal negativa del multímetro a la base. Exacto, entonces la terminal negativa del ómetro es ómetro, acuérdate, Perdón, sí. El ómetro va a la base. Y la roja o la positiva la pones primero en el emisor y después ¿dónde la vas a mover? ¿Hacia dónde la vas a mover? Al colector. ¿Y qué resistencias esperamos medir en ambos casos? Alta. Alta. Y la notas por si mide, porque luego, hijo, hay unos ómetros que no la alcanzan ni a medir, pero hay ómetros que sí, dicen, tantos megohms, pues lo anotas, pum y pum. ¿Está claro? ¿Y cuáles resistencias nos faltan medir? Faltan 2 todavía. Por la combinación de terminales, eso sí, que nos quede claro. ¿Qué terminales nos faltan de medir? ¿Entre qué y qué, perdón? La resistencia entre colector y emisor. Exacto. En las dos combinaciones quedó claro. Ahí no podemos hablar de polarización, porque quién sabe cómo estemos, ¿cómo se llama? Polarizando a las junturas. Ahí sí no podemos determinar porque hay 2 junturas. Pero sin embargo, posiciones, ¿cuántas posiciones hay? 2. Primero, por decir algo, pones la roja en el colector y la negra ¿en dónde? En el emisor. En el emisor. Anotas el valor. Incluso lo puedes compararle con las anteriores, pero ¿qué resistencia esperas medir entre colector y emisor? Alta. Alta resistencia. Luego la volteas el ómetro y también ¿qué resistencia piensas medir? Bueno, piensas que va a haber, perdón. Igual alta. Alta, pero no sabemos, a lo mejor sí hay una diferencia, quiero que la noten, por decir algo, invento ahorita un número, una da 5 megohms y la otra da 7 megohms, pues sí hay diferencia. Eso es lo que quiero que ustedes lo anoten y finalmente concluyan. ¿En base a qué pueden concluir? A las junturas, es decir, esto pasa con las junturas en ese transistor bipolar que compramos, por decir algo, el BC547C, ¿no? ¿Sí? O el 2N2222, y también es bastante comercial. Están al mismo precio, creo, pero bueno. ¿Sí quedó claro o no? Y ya de esta manera, pues cubriríamos el primer paso. Luego el segundo, todos aquellos que tengan probador de beta, se le llama beta, o de ganancia, pues lo hacen, los que no, pues no lo hacen, ya que, por ejemplo, yo no lo haría porque ninguno de mis multímetros tiene probador, ni uno siquiera, ya ni la muelo. Pero bueno, pues así es. Pero aquel que tenga, bueno, pues lo clava, ¿cómo se llama? Su transistor, y me dice, me reportan los valores de la beta de este transistor. ¿Sí quedó claro? Y luego, ¿qué dice el punto 3? ¿Alguien que lea el 3, perdón?
Yo. 3. Adelante, compañero. Adelante, Sosa. No, por favor, hazme los honores. No empiecen, Rodolfo, échatela, ya, tú fuiste primero. El número 3, por medio de la fuente de voltaje y los resistores, obtener el valor de la H subíndice Fe del transistor. ¿Mande? Mayúsculas, son mayúsculas, no es la minúscula. Recuerda que las mayúsculas son de CD y las minúsculas son de CA. Entonces vamos a hacer la de CD únicamente. Adelante. ¿Cómo se llamaba ese parámetro? Pues se le llama, en primer lugar es un parámetro H, es decir, híbrido H. Parámetro de ganancia. Ganancia. ¿Ganancia de qué? De corriente. ¿Sí te acuerdas que se define como qué? Como la corriente en el colector sobre la corriente de la base. Exacto, pero eso lo hace el aparatito, haz de cuenta que tiene su circuito interno y pues te da la división de esas dos corrientes, es lo que hace el aparato. Claro que lo hace por medio de electrónica, no es tan facilito. ¿Sale? Sí. A ver, continúa, perdón. Ya sé cómo. Bueno, entonces decía que por medio de la fuente de voltaje y los resistores, obtener el valor del parámetro de ganancia del transistor en la zona activa. El valor del parámetro de ganancia en corriente directa debe ser aproximado al obtenido en el punto anterior. Sí quedó claro esto. El circuito que lleguen a diseñar, acomódenlo, muévanle. ¿Qué valor le van a mover principalmente para acomodar las cosas y como hacer una especie de trampa, entre comillas? ¿Qué le van a mover al circuito para decir ya llegamos a una ganancia muy parecida a la que medimos con el aparato? ¿Mover la resistencia de base? La de base principalmente. Por lo tanto, escojan el circuito más sencillo. ¿Sí se acuerdan o no? ¿El de emisor común? Sí, en primer lugar la configuración es emisor común, pero ¿sí te acuerdas las tareas esta de la polarización que les dejé? Son una bola de configuraciones en emisor común, una bola. Pues la más sencilla, con una sola fuente y con pocos resistores, ya me di a entender, pocos resistores. Si acaso 2 resistores. ¿Cuál sería este circuito? ¿Quién me dice? Que vamos a utilizar. A ver si ahora sí lo dibujo bien, por cierto. Pero ¿cuál sería? No me acuerdo ni de su nombre, por eso le estoy preguntando. Pues con 3 resistores hay 3. Bueno, hay 2, perdón. El de configuración de polarización de emisor y el de realimentación por colector. Entonces, ¿cuál de los dos piensas que se te hace más sencillo para trabajarlo? De los dos últimos creo que mencionas. ¿Cuál sería el más sencillito para decir, bueno, pues lo voy a trabajar porque lo calculo rápido, porque también le puedo mover la resistencia de base de manera muy sencilla? Claro, siempre y cuando no lo quemes al transistor, ¿verdad? Acuérdense. ¿Cuál sería de los dos? Incluso yo lo voy a dibujar y me dices cuál es, porque yo no me sé por nombres, por desgracia, pero de todos modos ustedes me ayudan, ¿no? ¿Sale, vale? Que tenga 2 resistores, repito, no 3, 2. Entonces sería el de polarización fija, profe, que nada más es resistencia de base, resistencia de colector. Ah, perfecto. Entonces ya me dijiste hasta el nombre. ¿Polarización qué? Fija. Ese nos lo vamos, bueno, es ese que sugiero yo. Claro que si otra persona domina uno mejor, pues ya, o sea, o más bien, pues ya lo deja. Entonces, ¿cuál sería este? Repito, voy a presentárselos, permito. Pestaña. Ahí está. Pues a ver si lo dibujo bien. Tiene resistor de colector. Perdón. Ahí va, Uy, qué mal me salió, pero bueno, ya ni modo. Entonces ahí está el transistor con su resistor de ¿qué? De colector. Luego le ponemos una resistencia de ¿qué? De base. Ahora,
Fíjense bien cómo lo voy a conectar. No me sé el nombre, por eso les pregunto, ¿cuál es ¿Cuál es esta configuración? RC y RB, ambos conectados hacia BCC, donde BCC, ¿cuál es? Pues 9 volts, si es que tienen su pilita, no lo sé. 9 volts. 9 volts. Entonces, ¿cuál configuración es esta? Yo digo que es la de realimentación por colector, salvo sus mejores opiniones. A ver, chéquelo, para mí que no, fíjate, creo que no. Yo digo que es el de polarización fija. Según yo también es el de polarización fija. Es polarización fija, yo digo, pero como los nombres no me los sé, yo digo que es más sencillo. El de realimentación, la de resistencia de base va abajo de la resistencia del colector. Es decir, estorba el colector. Sí, es cierto, sí, claro. Pero es el más sencillo para calcular, pero es de los peorcitos que hay en ese aspecto. Es muy poco estable, repito. Casi ni se usa, es más. Bueno, sí se usa en las compuertas, precisamente. Bueno, pero ahí es donde se ocupa. Bueno, bien, ahí está. Entonces, la pregunta que yo les haría, primero, ¿cómo estarían seguros que este transistor lo pusieron en la zona activa? Que decir, bueno, pues ya está en la zona activa y por lo tanto lo puedo manipular de tal manera que pues se parezca a la ganancia a la que midió el aparatito. Voy a suponer que el aparatito, estoy inventando, midió 400. Entonces, ¿qué harían para que, pues como trampear y decir, bueno, pues ya me dio algo de como 400 de ganancia? Bueno, 400. Sería medir la corriente de base y la corriente que hay en el colector. Exacto. Entonces, arrancar con eso. Claro que debes de arrancar con diseñar. Decir, bueno, pues voy a diseñar. Y entonces, ¿qué es lo que vas a proponer para calcular RB y RC? ¿Qué es lo que propondrías? Pues una resistencia baja en RC y una resistencia mayor en RB. Exacto, pero ese es atinarle, ¿no? Entonces ocupa ecuaciones, ¿ok? No se te olvide. Bueno, entonces sería para el voltaje del colector emisor, tendríamos que hacer como la ley de Kirchhoff y sería igual al voltaje de BCC menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Eso es. Entonces, fíjate bien, para que estés en la zona activa, yo lo que sugiero que vayas a tu hoja de datos y me digas en dónde fue probado, en la hoja de datos. Alguien me lo dijo la vez pasada, no, es que no me acuerdo quién fue, pero alguien me dijo, oiga, este transistor se probó con tanta corriente ¿de qué? ¿De colector? Y creo que el voltaje de colector emisor lo da el ¿cómo se llama? El fabricante, no me acuerdo, pero por ahí chequenlo, ¿no? Alguien que tenga la hoja de datos, a ver si de pura suerte lo encuentra, ¿no? Déjenme ver si yo la tengo, porque ni me acuerdo tampoco, pero yo digo que sí la tengo por ahí. Dispositivos, aquí está. Híjole, no, ahí está. Me falló. Déjenme ver si lo tengo en otro. ¿Es la corriente de colector, profesor? Sí, por ejemplo. Creo que dice aquí 600 miliamperes en DC. ¿En serio es tanta? No me espantes, es mucha. 600 más. ¿Qué modelo es? Bueno, estoy viendo el P2, el 2N2222. Chécalo bien porque se me hace mucha corriente. No lo sé, ¿eh? Y ese no lo tengo para mala pata. No tengo esa hoja de datos. Me refiero ya bajada, ¿me entienden? Sí, para no estarla bajando a la mera hora en el internet, sino tenerla guardada. Déjenme ver dónde la dejé. Aquí está, hojas de datos. Mentira, se la fue. 12, parece que el buena suerte. Aquí está, el BC500. Pero es el más chafita de todos. O sea, tengo la hoja más chafa de todos, ya ni la muelo. O sea, es BC546, ni siquiera es ninguno de la familia.
No, ya ni lo... Bueno, pues ese es el que tengo, ya ni modo. Pero sí le alcanzo a ver, fíjese bien, se prueba la HFE, por decir algo, este está muy chafa, repito, fíjense bien la ganancia que tiene, 110 hasta 800 alcanza la ganancia, pero la probaron con un voltaje colector emisor de 5 volts y una corriente de colector de 2 miliamperes, entonces ya tengo un dato, yo trabajaría con eso, suponiendo que yo conseguí ese transistor, ¿quedó claro? A ver, profe, otra vez, un poco más despacio, por favor. Sí, en la hoja de datos, es más, se las voy a mostrar para que no vean que estoy cotorreando. Permítame un segundo. La hoja de datos del BC547, así nada más dice, que conseguí, es la siguiente, permítame. ¿Dónde está? Ahí está. No sé si lo vean. La ganancia, HFE, ganancia de corriente directa, así dice, con un voltaje colector emisor de 5 volts, una corriente de 2 miliamperes, corriente de colector, nos da 110 a 800. Entonces yo lo probaría así. ¿Qué voltaje colector emisor debe de tener mi transistor? 5 volts. 5 volts, y pues ya tengo un dato, la corriente de colector que le voy a introducir es de 2 miliamperes, entonces ya podría calcular la RC, por decir algo, la RC. Profe, esos cálculos, bueno, mi equipo ya los hizo con el transistor 2N2222 y sacamos la ganancia en corriente de casi 291. Casi estaba en los 300, que es la máxima que se obtiene. Entonces eso ya lo agregamos a la práctica. Exacto. Va. Sí, sin problema. A ver, pero siempre y cuando hagas lo que voy a hacer a continuación. Sí, o sea, si tú ya lo trabajaste, ya ni lo muevas. Es que yo te pregunto, ¿qué configuración usaste? ¿Te acuerdas qué configuración hice? Que ya hasta me dijeron su nombre. Sí, polarización fija, hice esa misma. De hecho, hice primero los cálculos teóricos de la resistencia de colector y la resistencia de base, y ya nada más moví la de base hasta que obtuvimos ya lo que pidió. Eso es todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas que vamos a hacer además de lo que me acabas de comentar? Graficar. Pues, sí. No tanto graficar, nada más quiero que me lo pases. Aquí lo está mostrado, suponiendo estaba inventando yo, pero podemos trabajar con el tuyo, que me dijiste que dio de 190, algo así, ¿no? ¿Cuánto? ¿100 qué? ¿Casi 200 o...? Sí, 291. Casi 300. Voy a inventar, ahorita, que sea 300. Ya para cerrar números, nada más por el placer de cerrar. Y vamos a suponer que además tu medidor sí te dio 300 también, pues estuvo padrísimo, ¿no? Ya nos dio lo mismo, ¿sale? Bueno, entonces, pero vamos a suponer que no sea el caso, que te dio, en lugar de 300, te dio 200, pues sí le puedo cambiar un poquito los valores de RB, sobre todo el de RB, para ver si, sin alterar mucho el punto de operación, pues le puedo ver si su ganancia se incrementa. No, que no se incrementó, bueno, pues ya ni modo, esa es la ganancia de ese transistor, tampoco es forzar las cosas. Entonces, ¿qué más vamos a hacer después de esto? Ya está, ¿en qué zona estoy trabajando? Suponiendo que ya lo hice, ¿qué zona? Que sí logré que hubiera 5 volts, ¿y cuántos miliamperes? 10. No, 2. ¿Te acuerdas? Por lo del... Estoy hablando ahorita de mi ejemplo, tienes razón. Bueno, del tuyo, mejor me voy con el tuyo. ¿Cuánto le pusiste tú? ¿10 miliamperes? Sí lo lograste, ¿no? Me imagino. Sí, 10 miliamperes. Bueno, estuvo pasadito, casi llegaba a los 11. Bueno, no importa. Vamos a suponer que sí lo logramos. Ahí está. Ya lo acabamos. Entonces está funcionando. Entonces viene la siguiente parte que quiero pedirles. ¿Qué vamos a medir también? Ya medí el voltaje colector emisor y la corriente de qué? De base. No, de colector, ¿no? La corriente de base que falta. La corriente de base es la que me falta de medir, por decir o de mencionar ahorita. Esta corriente lo mido con este ampérmetro en serie. ¿Y cuánto me debe de dar? Suponiendo que fue una ganancia de 300. ¿Cuánto debería de dar?
10 miliamperes entre 300, sí estoy bien, ¿verdad? Es 1 entre 30. Sí, se obtuvo una corriente muy pequeña, eran 40 y tantos microamperes. 40 y algo microamperes. Ahí está, ¿no? Algo, ya ustedes lo checan cuánto da. Pero ya está. ¿En qué zona, repito, metimos a trabajar o estamos haciendo trabajar este transistor? ¿La de corte? ¿No? En la de saturación. Ay, ustedes son como luego digo de mis alumnos, ¿no? Hay 3 oportunidades y fallan o sea, tienen que mencionar las 3, por Dios. Somos equipo. Hicieron que primero dijeron saturación, luego dijeron ¿qué? Corte. Entonces, ¿cuál falta, por Dios? En la zona activa. Esta es la zona activa, punto. Y entonces ahora sí, se la reviro. Quiero que me digan qué haría yo para pasarlo a la zona de saturación a este transistor. ¿Qué movería yo para decir, ya lo pusimos en saturación y se lo puedo comprobar? Es lo que sigue del experimento. Está en la activa, que ya lo lograste tú. Ya está en la activa, perfecto. Pero quiero que en este mismo experimento lo hagamos que pase a la zona de saturación y lo hagamos que pase a la zona de ¿qué? La de corte. De corte. Primero la de saturación. ¿Qué hago yo para que se vaya a saturación? Que no esté en la activa, sino que se vaya a la zona de saturación. Bajamos el voltaje. ¿Cuál voltaje? El voltaje de la resistencia de base. Pero ¿cómo se maneja un transistor bipolar? Es que estás hablando como no debe de hablarse. Parece que estás manejando un transistor unipolar. El único que hemos visto es el bipolar. ¿Cómo se maneja o cómo se controla un transistor bipolar? ¿Por corriente o por voltaje? Por corriente. Por corriente. Entonces, ¿qué vas a hacer con la corriente de base? Vamos a aumentarla. Vas a aumentarla. En lugar de 40 debe de valer más de 40. No sé cuánto, pero debe de valer más de 40. Entonces, ¿qué harías para que valga más de 40? Por decir algo que lo doble, ¿no? Por inventar un 80. ¿Tendríamos que volver a aumentar más la resistencia de base? No, bajarla para que pueda aumentar la corriente. Exacto. Por ley de Ohm es disminuir esta resistencia para que la corriente ¿qué? Aumente. Entonces, esta resistencia de base me la disminuyen hasta que ¿qué? Que la corriente se vea que aumenta. ¿Qué efecto va a tener en esto el transistor para decir, ya lo logré, ya lo puse en qué? En saturación. ¿Efecto gráfico? No gráfico, porque ni gráficas tenemos, sino cómo lo vas a comprobar que ya está saturado el transistor. ¿Cómo lo vas a comprobar? Ya al menos ya diste el paso correcto. Aumentaste la corriente de ¿qué? De base. Muy bien. Pero ¿cómo compruebo que ya entré a la saturación? Bueno, que el transistor ya entró a la saturación, perdón. ¿Qué harías? El voltaje colector emisor también tiene que disminuir, ¿no? Eso es. Entonces dices, ¿sabes qué? Ya no vale 5. ¿Cuánto debe de valer? Sí, cierto. Ya valía menos. Vale como 3, algo así. Ya. 3 todavía está en la activa, fíjate. 3. Okay. Tiene que valer menos de 0.7. Exacto. De menos de, bueno, más bien aproximarse a qué valor. A 0.3, más o menos. Cuando llegue a 0.3, ya estuvo, dice, ya logré que este transistor, ¿qué? ¿Se fuera a qué zona? Zona de saturación. Saturación. Pero ¿qué pasa también con la corriente? No lo he mencionado. ¿Va a valer 10 miliamperes? Esa corriente aumenta también. Va a aumentar. Eso es todo. Perfecto. Entonces les voy a ver si tengo todavía la tabla. Por donde la puse, pero aquí está, miren. La activa está en 5 volts, 10 miliamperes y yo le puse 20. ¿Cuánto le puse originalmente ahorita en este ejemplo que estoy haciendo con ustedes? Que me dijo el compañero, ¿40 micros? 40.
40. Entonces no sean así. Échense, por favor, cuánto vale HFE. Si la pueden obtener ahorita, ¿no? Ese es ejemplo, repito, ejemplo inventado, 40 micros. Entonces van a dividir ¿qué entre qué para obtener la HFE? La corriente colector sobre corriente base. ¿Cuánto sería? 10 miliamperes sobre 40 micros. 250. 250 es la ganancia de este transistor que es ficticio, o sea, yo lo estoy inventando. 200, bueno, entre el compañero y yo lo inventamos. Más o menos eso te daba de ganancia, compañero, 250. No, creo que tú me dijiste que casi 300, ¿verdad? 291. Bueno, pues ya hacemos este de 250. ¿Quedó claro? Entonces después me van a agarrar el voltmetro y me van a medir el voltaje ¿qué? Base emisor. ¿Cuánto esperamos medir en el voltaje base emisor en la zona activa? Y en casi cualquier zona, casi cualquiera. No es cierto. 2 de 3. ¿Cuántos más o menos van a medir? 0. ¿Qué? En la zona activa. Zona activa. Zona activa. Pero base emisor. ¿Cómo está polarizada la base y el... Si es de silicio, ¿de cuánto esperan que sea? De silicio, base emisor. ¿Punto qué? Punto 7. Punto 7. Perfecto. Ahí está. Luego, aquí está la zona de saturación. ¿A cuánto aumentó la corriente de... Aquí le inventé, ¿verdad? ¿A cuánto le había puesto en el de ustedes? Perdón, me voy para adelante. Ah, no le puse valor, de suerte. Entonces, ¿cuánto le ponemos de corriente de colector? 18 miliamperes, ¿sí lo ven o no? O sea que de 10 aumentó a 18. Y luego, para lograr eso, ¿cuánto le puse de corriente? ¿Sí se acuerdan? De base. 80 micros. Entonces, quiero que me midan igual el voltaje base emisor. Oiga, me dio decir algo, 0.68. Pues anótenlo, si cambia el valor del voltaje. Sí cambia, pero quiero que ustedes lo noten. No lo que estoy ahorita inventando. ¿Sí quedó claro? Y un favor, por comprobar cuánto es ¿cómo se dice? La ganancia. Dividan 18 miliamperes entre 80 micros. 225. Pues ya cambió. Dice, ya no es 250. Repito, lo estoy inventando ya ahorita. Ustedes lo deben de comprobar y hacer ¿qué? Conclusiones. Si esto es verdadero o es falso. ¿Hasta ahí quedó claro o no? ¿Dudas? Sí. ¿Cómo le haríamos para en ese circuito mandarla a la región de corte? ¿Cómo le haríamos para mandarlo a la región de corte a ese transistor? Es decir, ahora ya lo saturé, ya lo puse en la activa, ya lo puse en la saturación, me falta ponerlo en la región de ¿qué? De corte, disminuiríamos la corriente, ¿no, profe? ¿Cómo disminuirías esa corriente? Exacto, sí, tu respuesta es correcta. ¿Cómo disminuirías esa corriente? Aumentando la resistencia. ¿Cuál resistencia cambiarías? Bueno, la aumentarías. La de base. La de base. La de base. La aumentarías. Y si me pongo drástico, o sea, ya exagerando, que esto no se puede hacer ya en los circuitos prácticos, ya se puede hacer en un laboratorio escolar, pero ¿qué pasaría si yo hago esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué corriente está fluyendo en la base si hago esto? ¿Ya vieron lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Abrir el circuito? Abrir el circuito de plano. Dice, ya me cansé. Eso de que aumentar la resistencia, no que aumentar la resistencia ni que nada. Mejor, ¿qué hago?
Abre el circuito. Abro el circuito. Entonces, al abrir el circuito, ¿qué corriente fluye? En teoría, en la base. Porque luego pasan cada cosa que no vean, ¿no? ¿Qué corriente? No habría corriente. Cero. No digan que no hay corrientes, es un valor. ¿Cuánto es el valor? Cero. Cero. Bueno, lo conseguimos. Y entonces es una forma de mandarlo a corte, pero otra forma todavía más drástica, y espero que ustedes sí me lo digan bien por lo que más quieran, pamba, si no. Ahora sí, como dicen por ahí, es mi grupo gallo, ¿no? ¿Qué corriente fluye ahí? En la base. Si bien lo que hice es cortocircuitar entre qué y qué cortocircuité. Entre el emisor y la base. No exactamente entre qué es, porque sí se interpone algo. ¿Sí ya lo viste que se interpone? A la tierra. Entre el base y emisor, ¿qué se interpone? Ahorita en ese dibujito. El resistor base. Exacto, entonces es otra forma de mandarlo a corte. Y una más drástica, que por desgracia ya no me alcanzó el tiempo de decirlo en el otro grupo, es poner una fuente. Si pudiera tener otra fuente, si la pongo en polarización inversa, aseguro el corte aún mejor, mucho mejor. Pero ya no se ocupa eso. Al principio de cuando aparecieron los transistores se hacía. Dice, la voy a mandar a la zona de corte, ¿cómo? Pues poniendo una fuente al revés y ya se iba a corte, pero segurita. Pero bueno, este era un método muy válido, poner en cortocircuito la resistencia de base hacia el emisor, y entonces de esta manera lo mandaba al corte. ¿Cómo sé yo que ya está en corte? ¿Qué me garantiza que esto está en corte? ¿Qué pasaría? ¿Qué me diría? Para decir, ya vi que se fue a la zona de ¿qué? De corte. ¿Quién me dice? Deberíamos de medir muy poca corriente, o casi nada. ¿En dónde? O sea, ¿dónde pondrías el ampérmetro? Tú hablaste de corriente. ¿En dónde pondrías el ampérmetro? Es la que disminuye la corriente de base, de corriente de colector. Entonces lo pondríamos en el colector. En el colector. Aquí le pondríamos un ¿qué? Perdón, ese. Sí, un ampérmetro. Un ampérmetro. Ahí lo colocaría, ¿no? Ya está el ampérmetro. Perdón, ya la regué. El ampérmetro se quedaría en serie. ¿Sí quedó claro o no? Y entonces, ¿qué corriente debe de medir en ese momento el ampérmetro? Se supone. Se supone. Eso ya lo vimos en teoría. Mínimo. ¿Cómo se llama esa corriente? Por cierto, que fluiría, pero que sí fluye, se los juro que fluye. ¿Cómo se llama? Sí le di nombre, ¿te acuerdas? Corriente de fuga. Corriente de fuga, que incluso la subindicé, es la corriente, así dice, I, C de casa, O. ¿La corriente de colector con base abierta? Exacto, que aquí dice, oiga, pero espérense, no abro la base, pues ábranla. En lugar de poner ese corto, ¿qué hago? La abro, digo, ya aseguré que sí estoy midiendo supuestamente la ¿qué? Corriente de colector con la base abierta. Pues la abren y dicen, ya está, ICO. ¿Está claro hasta ahí? Ya no sé ni dónde quedó la... Aquí está. Permítame un segundito, ¿no? Además la estoy regando, voy a rectificar, compañeros, ¿no? Por favor, para que no digan, la regó el profe y nunca corrigió.
le van a poner ICBO. Así se llama, ni modo. No es ICO. Para que el día que me cachen, pues no digan que la regué. Bueno, que a lo mejor algún día lo van a decir, pero bueno, que sean los menos errores que cometa yo. Y sé que veo. ¿Sí quedó claro o no? Y se veo. Yo siempre me fui con la finta con ISO y ya ni me la muelo. ICO, pero es y se veo. ¿Dudas hasta aquí? Les voy a mostrar lo que estoy comentando. Aquí está. Alguien que localice ICBO está en donde dice características eléctricas. ¿Ya lo vieron? ¿Sí se ve o no? Sí. A ver, déjenme agrandarlo. Ahí sí se puede con eso. Ahí está. ICBO, ¿cuánto vale? Máximo. Sí, 30 volts. No, ya la regué. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuánto vale? Es corriente, es corriente. Está 15 del lado de 15 nanoamperes. Es una vacilada. 15 nanoamperes. Y ahí están ¿cómo se llama? Las condiciones de prueba que dicen BCB 30 volts, o sea, colector base vale 30 volts y la corriente de emisor vale, supuestamente, 0. Supuestamente 0. Y sin embargo hay una corriente de fuga ¿en dónde? En el colector, entre el colector y la base. Hay fuga. Oiga, pues ¿cómo se manifiesta? Pues sí hay corriente. Sí hay corriente. Se dice que se fuga hacia la base. Oiga, pero está abierta. Pues no importa. Se fuga por la base. ¿Quedó claro o no? Y ahí está el renglón donde dice el parámetro. ¿Sí lo ven? Alguien que lo pueda traducir, que sea bien ducho en inglés. Ahí está, ¿no? ¿Cómo se llama? ICBO, ¿cómo se llama? Si lo ven, es Collector Cut-Off Current. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Eso, corriente de corte en el colector, algo así. Es corriente de colector abierto. De corte. Ajá, de corte y abierto, todavía lo garantizan. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, aprovechando el viaje, a ver si es cierto. Fíjense bien lo que dice en la siguiente renglón, bueno, en los siguientes renglones, la HFE y la BCE. ¿Sí lo ven? ¿Qué quiere decir BCE? Y entre paréntesis SAT. ¿Cómo se llama ese parámetro? Véanlo, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Voltaje qué? Voltaje colector emisor de saturación. En saturación, perfecto. Entonces, vamos a ver cuánto vale. Les mentí, ¿cuánto vale ahí? El típico es de cuánto, con esa condición de prueba, en la parte de arriba. 90 o 250, ¿qué? Máximo. Máximo, pero ¿en qué unidades? En milivolts. Milivolts. Yo les dije que cuánto era, 0.3, pues les dije una mentira. Aquí dice que es 90, puede alcanzar 90, reducirse tanto como 90 milivolts o reducirse, bueno, 250 milivolts. Pero en otras condiciones, cuando la corriente es muy alta, ¿sí lo ven? La corriente de colector es de 100 miliamperes y la base incluso le meten tanta corriente como 5 miliamperes, el voltaje que se eleva en el colector hasta ¿qué? 200. Sin embargo, está saturado, se puede elevar hasta 600 milivolts.
Es decir, en conclusión, este transistor, lo que pasa, el BC547, funciona mejor con poquita corriente, se satura mejor con poquita corriente, se cierra más como interruptor con poca corriente. Pero nada más queremos que maneje más corriente. ¿Y qué pasa con el voltaje colector emisor? En saturación. ¿Que aumenta o disminuye? Disminuye. Si aumentas la corriente de colector, velo bien. Aumenta. Aumenta, por desgracia. Es decir, es un transistor que dice, no, tú nada más me quieres trabajar como transistor de potencia y no puedo. Luego me comporto no como un buen interruptor cerrado, sino me empieza a empeorar. No me manejes con tanta corriente. Sí la soporto, pero puede ser que ya no te cierre muy bien. Imagínense en un circuito digital, pues sí va a tener problemas porque luego no va a entender. Dice, bueno, ¿te cerraste o te abriste? Ya no te entendí. ¿Está claro o no? Todo eso lo fueron superando, es decir, los transistores los fueron haciendo mejores, ¿no? Pero, pues, al menos ahorita estamos tratando con uno de ellos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense bien, voy a presentar otra vez el dibujito. Aquí está. Entonces, repito, ¿cómo compruebo el corte? Pues ya vimos que abrimos la base mejor, así la aseguramos. ¿Qué voltaje a colector emisor debo de detectar para saber que ya, esto ya la hicimos, ya se parece a la región de qué? De corte. ¿Qué va a medir este voltmetro de corriente directa, va? ¿Qué va a medir? O debe de medir más o menos. Si está en la zona de corte, repito. Pues prácticamente Muy bajo voltaje, ¿no? Porque el otro se fuga por la resistencia que está abierta. No, es lo que no quiero que conciban. prácticamente ¿Cuántas mallas sí están dibujadas, cerradas? Por desgracia, por esta simbología, luego no se entiende. ¿Cuántas mallas están dibujadas ya en este circuito, en este que están viendo? Mallas. Cerraditas. Mallas es un circuito cerrado. Una, ¿por qué? Porque la malla del lado izquierdo, ¿cómo la dejé? Abierta. Abierta. Por lo tanto, va de nuevo la pregunta, ¿qué voltaje o qué nos interpretaría el voltmetro para decir, ya te metiste en corte? Al hacer esto, de abrir la base, te metiste a la región de corte. ¿Qué veríamos nosotros como voltaje? ¿Qué valor? Básicamente o prácticamente el de entrada. ¿Qué vale cuánto para nuestro dibujito? 9 volts. 9. Oiga, que yo medí 8.9. Bueno, pues anótalo, no engañes. O sea, tú arriba ves 9 volts y acá abajo 8.99. Eso anota. No, que yo vi 9. Bueno, 9 volts tampoco vamos a engañarnos. ¿Quedó claro? Y sin embargo, ¿qué va a marcar el ampéretro? En corte. Estoy hablando de la zona de corte. Me voy para la tablita. Espero que sí me vaya bien. Aquí está. Corte, ¿verdad? Bueno, entonces les decía, ¿qué voltaje tendríamos en el colector emisor?
si estamos en la zona de corte. Cercano a 9 volt. Cercano a 9 volts. Y luego, ¿qué corriente? De colector, ¿verdad? Cercana a 0. Sí, cercana a 0. Es más, si ponen 0, no hay ninguna bronca. ¿En dónde podríamos medir que no es 0? Realmente no es 0. ¿O con qué lo podríamos medir en un momento determinado? Vamos a suponer que sí le pongo 0, es un decir. Pero la realidad, repito, no es cierto que sea 0. Tiene un valor distinto de 0. Es decir, en la corriente de fuga, que ¿se acuerdan que dije que era de nanoamperes, no? Pero nanoamperes, ¿sí se acuerdan que lo dije? 15, ¿no? No. 15 nanoamperes, pero no los podemos medir con nuestros aparatitos chafas, no tenemos nanoampérmetros nosotros, entonces no lo van a medir 0, pues, entonces ya, pues anotan 0, tampoco. Pero, ¿dónde sí podríamos hacer un poquito? Pues hacerle al cuento con un simulador, a ver si el simulador de veras hace una buena simulación y alcanza a detectar una corriente de ¿qué? De fuga. Vamos a ver, bueno, pues no se ve, bueno, pues ni modo, ni en el simulador. Entonces, ¿en dónde sí se puede ver? Pues en los instrumentos, perdón, en los centros de investigación. Ahí sí tienen ¿qué? Instrumentos de este tipo. Entonces, en lo personal, tuve la oportunidad de conocer uno, de manera muy triste, ¿no? Pero lo conocí, un aparato muy completo que medía todo esto. Era una chulada de aparato de 1963, para que tengan idea de qué tiempo estamos hablando. Fue fabricado en 1963, lo tiene el Sinvestab. Bueno, espero que lo siga teniendo. Y me lo mostró un doctor. Y les decía yo de manera muy triste porque resulta que un alumno hizo su tesis de esto. Más o menos decía su tesis, su título de tesis que medición de los voltajes y corrientes en la zona de corte de un transistor bipolar. Medición. Esa era toda su tesis. No nada más, ¿no? Es algo muy complejo de hacer. Pero pues la historia estuvo medio triste porque al menos por ese... fue una dama, fue alumna, no fue alumno. Una alumna, no mía, porque nunca fue mi alumna, pero me tocó ser su jurado y por desgracia, pues no acreditó su tesis porque no funcionó por lo siguiente. Más o menos la anécdota dice de esta manera que yo le dije, órale, pues está padre tu tesis, pero quiero ver cómo lo mides, estos parámetros. Es decir, ¿qué corrientes quería medir? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué corrientes quería medir? Bueno, más bien no quería, supuestamente los midió y no dio el resultado que estoy poniendo ahí. ¿Cuánto dio la corriente de colector? Aquí, 0. 0. ¿Cuánto dio la corriente de base, dado lo que dije ahí? La corriente de base en el dibujito, ¿cuánto debe de dar? También. Había dicho como los No, la de base evidentemente vale 0, porque ¿cómo está en circuito qué? Abierto. Entonces, tramposamente les preguntaría a ustedes cuánto es la HFE en ese momento, en la zona de corte, si es que obtuvieran, estos valores. Que ahorita estoy inventando. Bueno, no tanto inventando, en la realidad. ¿No? ¿Debería de estar indeterminado? Está indeterminada. Le ponen ahí indeterminada. Bueno, pues ya le ponen tantos la indeterminación. Es una indeterminación. Muy bien. Y pues me miden el voltaje base emisor, que supuestamente debe de ser ¿cuánto? En corte, en la zona de corte. Dado que lo dejé abierto, pues debería ser ¿cuántos volts? 0 volts. ¿Sí lo ven o no? Sí. Entonces aquí ya estaría indeterminado, pues ya ni modo, así lo ponen, que no se pudo determinar. Perfecto. Entonces, les decía yo que la triste historia es la siguiente.
le solicité al alumno, bueno, pues a mí me basta, fíjate bien lo que te voy a decir, me basta con que me demuestres cómo lo mediste, porque no te entiendo, fíjense, aquí había un gran problema, ni los diagramas le entendía, era un aparato, pues yo digo, es que yo le dije, ¿sabes qué? Mira, para yo entenderlo, dibújamelo como voltmetro, ampérmetro, o sea, ¿dónde conectaste el voltmetro? ¿Dónde conectaste el ampérmetro? Y entonces, ¿qué me hubiera dibujado? ¿Quién me dice? Voy a esta zona, a la otra, no es cierto, sí lo puedo hacer para atrás o para adelante, no me acuerdo. Aquí está. ¿Qué hubiera conectado el compañero para decirme, compañera, la señorita, para decirme que sí lo hizo? O sea, en su dibujo, ya olvídense en su conexión, su dibujo. Aquí, ¿qué me falta de conectar? Un ampérmetro en la base. Entonces lo haría así, mira. Y decir, no seas así, me debes de comprobar esos valores que no son cero, son distintos de cero en las corrientes y un voltaje colector emisor pues bastante alto, muy próximo a ¿qué? A 9, pero que no sea 9, sino que sea 8.9999. Ah, bueno, pues está bien, te lo doy por bueno. Y el ampérmetro del colector, ¿cuánto debe de medir? Más o menos, pues del orden de nanoamperes, ¿está claro? Igual la corriente de ¿qué? De base en un momento determinado. Entonces eso es lo que le pedí, pero no me pudo dibujar eso. Entonces, ¿qué le pedí? Bueno, pues demuéstramelo en el laboratorio del Simvestab. Dile a tu asesor que me invite, que no se agache. Sí, sí me invitó. Y fui allá al Simvestab. ¿Y qué creen que pasó? Imagínense la peor historia, triste historia que se les ocurra, compañeros. ¿No sabían colocar el ampérmetro? Bueno, muy bien, Moisés. Va por ahí la jugada. Va por ahí la jugada. No inventes, Rodolfo, no inventes, tampoco. ¿Cómo se llama? No lo sabía colocar, pero más allá, vamos a ir graduando la historia para que veas lo contundente y triste que fue el asunto. No fue eso. Algo más grave que no saber conectar. No le vamos a llamar voltmetro y ampérmetro. No sé ni cómo se llamaba el aparato medidor, pero era un aparato completo. Tenía los medidores y tenía fuentes internas. Todo ya integrado como para poder hacer la medición en un transistor bipolar. Incluso tenía un zócalo, es decir, un conector donde uno introducía ¿cómo se llama? El transistor, sin más problemas, pum, lo metía uno y entonces ya uno le apretaba los botones, hacía algunas conexiones para demostrar que sí se conectaba como debería de ser y posteriormente hacer la medición correspondiente. Entonces, vas por niveles. ¿Qué se te ocurrió? Perdón, a ver, repíteme qué dijiste, Moisés. ¿Qué pasó? No sabía colocar el ampérmetro o el voltmetro. Exacto. Súbete de nivel, algo peor que eso. Y lo van a tener que dar con la triste historia. ¿Qué creen que pasó más? ¿Usó ambas manos? Bueno, fuera. Peor que eso. Porque no sabía ni usarlo. Vas bien. Peor que eso. Porque cómo demostró que no sabía usarlo. Van bien. ¿Sí quedó claro o no? Ahí va. Es que lo cuento de esta manera porque fue historia triste. Ya ahorita me causa risa, pero no debería de ser porque fue triste la historia. Entonces, ¿qué más? Al no saber conectarlos, estamos asumiendo que la polarización del voltmetro o del ampérmetro, pues, podrían estar en determinado momento mal. Vamos, seguimos elevando el nivel, peor que eso. Hagan de cuenta, imagínense la historia. Yo llego al Simvestab, ahora sí que pues te toman tu credencial para poder entrar. Y ya logré entrar, ya me dirigí hacia el área donde estaban ellos, ya caminé, que se camina bastantito, ya entonces ya llegué a la zona, entro, entonces imagínense el panorama para decir, ya esto ya bailó, o sea, ya no le hizo gacha la compañera. ¿Qué creen que pasó? Escalen, porque ustedes están diciendo cosas buenas todavía, pero peores que esas. Utilicen su imaginación. ¿Algo se quemó? ¿No pasó eso?
no fue tan grave. Sin embargo, hay algo que le incrementó la gravedad del asunto. No sabía identificar las puntas, base, emisor y colector. Ahí la llevas. Peor que eso, dices tú, híjole, ¿y ahora qué hago? Hagan de cuenta que cuando yo llegué, pues me tuve que sentar para ver todo el relajo. Pero dije, esto ya bailó desde que yo llegué. Ya olvídense de todas las conexiones y todo. ¿Sabía conectar las puntas hacia el multímetro o hacia el aparato médico? Vas bien, Alejandro. Peor que eso, imagínate que digas, oye, ya que puedo inventar que sea peor, que no sepa conectar las cosas. Y ya ¿No sabía usar las escalas correctas del multímetro? En este caso del aparato, para no llamarle multímetro. El aparato X, que ni me acuerdo ni cómo se llama. Pero bueno, ni eso. Peor, Alejandro. A ver, dime, Pablo. Peor que eso. Dices, ay, no invente, pues ya que puedo inventarle. Ya no me imagino qué puede ser peor. No sabía que era un equipo ¿No para medir o qué? Ahí la lleva. Peor que eso, dice, ay, ya no puedo imaginarme más. Si no se imaginan más, yo se los digo la respuesta. Pero ojalá y a alguien se le prenda el coco y decir, o sea, es que quiero que utilicen, es que aquí se requiere imaginación. Imagínense que ustedes son el jurado, y yo fui solo porque no fue ni el secretario de jurado, yo era el presidente de jurado, y yo fui solito. El otro no fue, qué mala suerte que no fue, pero bueno, llego. Imagínense el panorama, entro al laboratorio, muy bonito el laboratorio, el aparato, lo primero que vi, le busqué, dije, ay, está re padre, y le vi la fecha, la 1963, perfecto. Y entonces, utilicen su imaginación para que yo voltee y dije, esto ya se acabó, esto ya, ¿qué voy a hacer con estos cuates? ¿Qué pasó? Fíjense, estoy hablando que ni siquiera había empezado las mediciones, vamos a decirlo así. Ni eso había empezado. ¿Qué creen que pasó? Algo gravísimo. Para decir, pues ya reprobó. Para mí, desde ahorita ya está reprobado. ¿Qué sería? ¿Que no fueron bien presentados? Todo más para atrás, Urim. Bueno, fuera. ¿Quién no se presentó bien? Si yo te preguntara. Los alumnos, ¿no? A los que iba... Una sola mujer era, una damita, alumna, bueno, te digo, no era mi alumna, pero, bueno, alumna de la ESIME, era una sola mujercita. Entonces, imagínate qué pasó ahí. Que voltees a ver, entras al laboratorio y volteas y le haces, híjole, ya bailó. ¿Qué ves? No es ni la mala presentación, ¿quedó claro? No es eso. ¿Qué es lo que te impacta? Que decir, ya bailó, ¿y ahora qué hago? Hasta te dan ganas de echarte a correr y decir, ya se acabó esto. Que es gravísimo, repito. No en la presentación, no fue conexión, porque ya la regó, ¿no? Pues yo que voy, es más, se supone que en ese momento, ¿quién sabe más de esas conexiones? ¿Quién sabe más, sinceramente? Entonces, ella no lo estaba haciendo, mandó a su asesor o asistente. Ya dice con el punto. La sorpresa fue ese. Entro y no está la señorita. Pues bueno, lo primero que me sorprendió. Claro que no reaccioné como lo estoy diciendo ahorita, de decir ya bailó. Yo todavía dije, no, pues ahorita llega, ¿no? Ya se le hizo tarde, dije, yo sí llegué puntual, ¿no? No, nunca llegó. ¿Quién creen que me hizo la presentación? Su asesor. Sí, el doctor. Y le decía al otro grupo, porque acabo de dar esa plática, me dio una cátedra el profesor, el doctor. Una cátedra, no les miento. Hasta yo me asomaba, yo no podía meter las manos, ¿no? Pero veía, yo cómo le conectó, ya le subió este interruptor, ya era con un potenciómetro, le clavaba, le movía la corriente, perfectamente se la movía. Entonces yo dije, chis, está genial, y me dio una plática, y les comento, bueno, nunca les voy a dar el nombre para no regarla, pero es un doctor que tiene patentes de parte de México, bueno, son de él, ¿verdad? Es dueño de las patentes en dispositivos semiconductores, nada para que se den un quemón, ¿no? Bien palanca que está ese señor, tan palanca que estaba en nuestra academia y se quiso cambiar, y como de que no, se cambió porque se cambió, se fue, ya no le convenía estar con nosotros y se fue a otro lugar. Pero bueno, muy buen doctor, por cierto. Pero esa fue la mala sorpresa. ¿Cuál fue la mala sorpresa? Repito, ya alguien que lo repita. ¿Qué pasó?
¿Qué es lo que Que pasó? ya no estaba. Mandó a su asesor. Sí, pues entre comillas, yo creo que él solito se mandó. Y entonces, ahora viene la parte mala de mi parte. O sea, les digo, yo aprendí, porque sí aprendí, incluso ya hasta le entendí cómo estaba conectado. Pues, ¿qué es lo que les dibujé? Lo que ahorita tenías puesto era, pero con ese aparato. O sea, no había fuentes externas, todo lo dominaba el aparato, tenía sus fuentes, porque eran dos, no era como aquí, que nada más es una, y además tenía pues, sus resistores variables, sus, ¿cómo se llama estos? Sus ampérmetros y sus voltmetros ahí, todo en un paquete, en una caja relativamente grande. Bueno, entonces él hizo las conexiones, me dio cátedra, y lo que no hice yo bien fue retirarme. Dije, ahí nos vemos, con permiso, doctor, ahí nos vemos. Y entonces, no me acuerdo si fue un día o 2 días después, por medio de mi secretario de jurado, que tenía contacto con él, me mandó a preguntar, oiga, que qué pasó con el alumno, que si ya puede presentar su examen, y que le digo así, ese fue otro error. Le digo, no, le voy a decir que me dio una cátedra, que sabe mucho el doctor, pero que el alumno no me demostró nada. La alumna no me demostró nada. Entonces lo ligo con lo que nos está pasando, compañeros. Metan las manos. Ahorita que es el tiempo en esta malas formas de dar clase, cuando hagan sus cosas, háganlas, metan manos, traten de hacerlo ustedes con un multímetro en este caso. Y si pueden con el simulador también, ¿no? Pero preferentemente de perdida con el multímetro. ¿Sí quedó claro? Entonces ahí fue la historia triste. ¿Y cuál fue el final? Triste, para ayudar. ¿Nunca se presentó la chica? Ya no se presentaste. ¿Y ahora es empresaria? No, pues eso, bueno, fuera, ¿no? No sé de ella. Pero yo me imagino que se tituló de otra manera. O la clásica, a lo mejor se presentó con otro jurado y acreditó, ¿no? No lo sé, ni lo quiero saber. Pero de mi parte yo le dije, no, pues no. Y claro que pues uno termina mal parado, ¿no? El día que se me ofrezca algo con el doctor me va a decir cuernos, ¿no? Pero gracias a Dios no. Pero pues son cosas que pasan. A lo que voy, compañeros, con esta plática es que, y por el sistema que tenemos ahorita de educación por culpa de la pandemia, metan las manos, compañeros, aprendan, traten de aprender, de no quedarse con lo que les dicen sus profesores, ¿no? ¿Qué tal si los estoy cuenteando, no? ¿Sí quedó claro? Háganlo, mídanlo. Ahorita se puede con este dispositivo. Creo que con el siguiente también, retiro. También se puede con el que sigue. Métanlo con multímetro, con una fuente y multímetro la vamos a hacer gacha en estos dispositivos. Ya la curva característica, ¿cómo la van a entender, compañeros? Las curvas, perdón. ¿Con qué medio las van a entender? ¿En el osciloscopio? Bueno, fuera, Rodolfo, me extraña. Ahorita, este tiempo, al menos que tú estés... en este tiempo. Sí, en este el tiempo. voltmetro, con el voltmetro. Pero para ver gráficas, disque verlas, ¿con qué? Es la parte final de la práctica, por cierto, a ver si se las muestro. ¿Con las simulaciones? Simulación, ya que. De modo, así va a estar. Aquí está el punto 8. Obtener las curvas características de salida y entrada por medio de un simulador, ya que. Y tratar de utilizar la misma matrícula del transistor o uno con una ganancia muy próxima. Realizar lo necesario para que el transistor esté en las zonas activas, bla, 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 y en esta localizar lo que medimos anteriormente. ¿Sí se entendió o no? Eso es lo que quiero que hagan. Claro que todavía me falta una clase más para ver si me doy a entender de tal manera que ustedes lo hagan lo mejor posible, pero con toda esta pequeña plática lo que quiero es que metan las manos, compañeros, porque yo sí me preocupo cómo van a, o cómo están estudiando, ¿no? No se engañen, traten de hacer las cosas. ¿Sale, vale? Sí, profe, yo tengo una duda. Dime. Para cambiar el tipo de saturación y de corte, tenemos que se cambie el voltaje de base. ¿Tenemos que cambiar con una fuente que se puede regular o con las resistencias está bien? Con las resistencias, yo tampoco les puedo exigir eso, Moisés. Imagínate que digan, no, ustedes lo hacen con fuente variable, a ver cómo le hacen. Pues no, luego ni las tienen, no tienen fuente variable.
contrabajos tiene una pila, ¿no? Una batería, pues ya con esa, ni modo. Pero como sí podemos cambiar la corriente, te la reviro un poquito, ¿cómo podemos cambiar el valor de la corriente en un circuito? Con las resistencias. Con la resistencia, ni modo, te la pones a mover. Puede ser con un potenciómetro, siempre y cuando cuidando que no vais a poner un corto, porque adiós transistor, te lo echas. ¿No? Entonces, siempre cuidando que no te vayas al corto, o poniendo una resistencia de protección en serie, ya con el potenciómetro le mueves más fácil, ya quedó, ya se fue a saturación. El corte, pues ya te lo indiqué cómo hacerlo, ¿no? Con circuito abierto ya lo puse en corte, pero en la realidad es polarizando en inversa. ¿Qué juntura? Esta lleva mucho fondo. ¿Qué juntura debo de polarizar para que esté en la región de corte en inversa? ¿Cuál juntura? Lleva trampita esta pregunta, ¿eh? Chequenlo en sus apuntes, cómo mandamos a un transistor a la zona de corte. Sí, se los dije, sí se los di. En directa, en inversa, ¿verdad? Se polariza en inversa, ¿qué juntura? Ya en primer lugar es en inversa, pero ¿qué juntura se polariza en inversa? Y de esa manera se va a corte. Como se repito, tiene trampa. Tiene trampa la preguntita. ¿Alguien lo notó? Sí, fue al principio de lo del transistor. ¿Quién dijo yo? ¿Qué pasó? Había desconectado y invertido la fuente, ¿verdad? Pero estamos hablando de las junturas. ¿Qué juntura, se debe de polarizar en inversa y de esta manera aseguras el corte? Dices, ya quedó en corte. Ahorita, ¿qué hice con una de las junturas? ¿Te acuerdas? Sí, la abrí, de plano la abrí y dije, pues ahí sí. se va el equipo y ya la mandé a corte. Pero no, para asegurar un buen corte, es decir, que el transistor se abra bastante, es decir, alta impedancia entre colector y emisor, ¿qué debería de hacer? Sí se los dije, que me acuerdo que lo anoté como en una forma de tabla, que era la zona de saturación, zona de corte, zona activa, activa inversa. ¿Sí se acuerdan o no? Dijo que poner una fuente, pero invertida, ¿no? Exacto. Para asegurar el corte. Ajá, pero ¿en qué juntura? Repito. Mira, como si tuvieras 20 junturas, ¿cuántas junturas? Base emisor. Base emisor. ¿Sí? Base emisor y la base colector, compañeros, vayan a esa tablita, no sean gachos. Ahí dice. Si yo polarizo en inversa las dos junturas, aseguro el qué. Cierto. El corte. El corte. De eso se trata el asunto. Entonces, pues algunas veces lo hago de memoria, pero la mayoría de veces lo trato de razonar para que si me hicieran esta pregunta, ¿no? Que se los juro que el doctor me hacía esas preguntas, dije, híjole, me va a reprobar a mí. Porque sí me hacía preguntas que dije, ay, Dios mío, lo bueno es que sí me las supe, ¿no? Pero bueno. Sale, vale. Todos nos vemos la próxima clase. Nos toca el jueves. Mañana, ¿no? Mañana nos vemos, ¿no? Por favorzote. ¿Sale? Voy a seguir con esto y ya para